Ok, deseo hacer algunos anuncios de cosas positivas con el ánimo de informar también de temas que van avanzando en la agenda y a veces pasan por ahí desapercibidos. Transporte urbano, Metrobús. Debo felicitar la gestión de Metrobús, de su gerente, don Carlos Sánchez Fábrega. Nosotros recibimos, y ustedes les conta, ese sistema de transporte con 585 buses mal entrastados. Hoy día se han adquirido tenemos 893 buses andando. Bien. Y se han adquirido 60 buses más eléctricos con el apoyo y financiamiento de un crédito del BID por 26 millones de dólares con el ánimo de ir poco a poco avanzando hacia un transporte urbano que no contamine. Así que ese es un hecho bien importante. La meta es alcanzar una flota total de 1.100 buses y así se estabiliza y equilibra la demanda en horas picos y momentos de flujo altos, ¿no? También aprovecho para hablar de un tema o pedirle a las entidades públicas que tienen que ver con esto. Por favor, trabajen de noche. No empiecen a reventar calles ni a hacer trabajos, y menos ahora en esta temporada, que lo que sobra es carro en la calle, para estar trabajando en reparaciones del tipo que sean. Sinceramente, el arreglo de vías, temas del IDAN, temas eléctricos, tienen que hacerse, si se pueden, hacer en horas de la noche que el flujo vehicular ha bajado, porque sinceramente en áreas como la Rotonda, donde está el Hospital Paitilla y otras, se han estado haciendo trabajos que yo agradezco y felicito, porque son trabajos que benefician a la población, pero entorpecen el flujo vehicular en un mes en donde verdaderamente no se cabe en las calles. Entonces pido a las entidades que ya mencioné que por favor trabajen de noche, si se puede, pues, o en horas que no sean las que más utiliza el pueblo panameño. En el día de hoy visitaré la Ciudad de la Salud nuevamente con el ánimo de saludar a los familiares de los 40 niños que se han trasladado ya del anterior hospital de especialidades pediátricas de la Caja de Seguro Social que quedaba en Vía España, que queda pues, en Vía España. Sin duda alguna es un centro de salud de alta especialidad para niños en una instalación de primer nivel, con 4 niveles de hospitalización, 290 camas, 6 quirófanos, áreas de quemado, 20 cubículos de cuidados intensivos, 10 de semi-intensivos y una moderna sala de hemodiálisis que se consolida como un referente regional en esta materia. Espero saludar a los padres, a los niños, que de seguro estarán cómodamente instalados en la nueva sede hospitalaria en la Ciudad de la Salud, y continuar en este proceso en donde el paciente sigue siendo y será primero durante mi gestión, con el ánimo de realizar cirugías complejas, cardíacas, de columna, neurocirugía, poco a poco. Así que felicito la gestión del seguro en cristalizar esta idea que va a ayudar sin duda alguna al país. Igualmente, estamos con el apoyo del seguro y el despacho de la primera dama trabajando en la mora quirúrgica de operaciones de cataratas, que son rondando las 1.000, tengo entendido, con el ánimo de ir también bajando esa mora quirúrgica de una enfermedad o de un padecimiento, yo no sé si decirle enfermedad, pero es un padecimiento, para que la gente pueda ver bien. Así que estamos con el Seguro Social muy comprometidos en eso. Importante un anuncio también de la Dirección General de Ingresos. Como ustedes saben, estamos en un proceso de gestión de cobros efectivos por parte de la DGI, pero se tuvo que imponer ayer una querella
por el delito contra la seguridad informática y propiedad intelectual, para que se investigue quiénes están detrás de cobros paralelos en adición a la DGI. La DGI es nuestra autoridad tributaria y nadie más puede gestionar cobros de impuestos, tasas, etcétera, por ninguna vía. Le pediré al director de la DGI que haga el anuncio correspondiente para que todos los contribuyentes que están pagando por moratoria o no moratoria tengan contacto de ver cuáles son las direcciones, los correos, las páginas web que tiene la DGI para evitar que vivarachos se metan a robarse la plata de los impuestos, porque eso es al final del camino lo que va a pasar. Así que hago este anuncio para que tengan cuidado y no caigan de incautos en este tema. También turismo, que es una entidad, una actividad que potencia mucho el crecimiento económico. Estamos en un proceso ya de metidos de consolidación de Panamá como hub de congresos y convenciones, con el ánimo de posicionar al país en ese sector que mueve tanta gente, ocupa tantos hoteles y deja mucha plata al país. Panamá será la sede del Blockchain Week, congreso especializado en monedas virtuales, a ocurrirse del 22 al 24 de abril del próximo año en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado en la Calzada Amador. Tendrá una participación de no menos de 3.000 visitantes de todo el mundo y una ocupación hotelera aproximada de 12.000 cuartos noche y una derrama económica superior a 4 millones de dólares. Esto se suma a otros que ya se han anunciado. El programa Stopover, que debe movilizar o está movilizando hacia una meta de 148.000 turistas, 32% más que en el 2023, gracias a una campaña del gobierno con Copa a nivel continental, con el ánimo de atraer la mayor cantidad de gente, no solo que pase por nuestro aeropuerto, que está muy bien, sino que se queden en Panamá un par de días, beneficien al turismo local, a las empresas, a los shopping centers, a todos, y podamos tener un stopover al mismo costo del pasaje regular. También, y no menos importante, quiero referirme al tema de la ley del Seguro Social. Sacaron las grabadoras. Sin duda alguna, entre los casi 2 meses de conversaciones aquí en la Presidencia de la República y el tránsito de la ley por la Asamblea hasta este momento, se ha extendido por razón de la cantidad de consultas o procesos de consultas que se han llevado a cabo, tanto aquí en la ciudad de Panamá como en casi todas las provincias del interior, que culminó ayer, justo ayer en Darién. Fue una participación bastante reducida, pero bueno, fueron a Darién y consultaron en Darién para cerrar el ciclo. Por los días hábiles que queda diciembre, recuerden que yo puedo controlar vía sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. El Ejecutivo no puede, del 1 de enero en adelante, incidir en el debate legislativo. Pero creo importante que los diputados tengan, sobre todo el pleno de la Asamblea, en enero la capacidad de discutir en segundo debate la ley y escuchar ahí las propuestas que correspondan y los cambios que se tengan que hacer, siempre que sean cambios coherentes y, reitero, financieramente sustentables respecto de la propuesta del Ejecutivo, que lo es. Sé que se han estado trabajando propuestas más coherentes de las que hemos venido escuchando y lo celebro mucho. Sin embargo, como también he oído que esto es un capricho mío, no lo es. Yo, como dije antes y he dicho muchas veces, he cumplido, aquí está la ley, no es un capricho.
es una necesidad de la principal institución de seguridad del país y financiera del país, que es la Caja del Seguro Social. No es mi capricho, la Caja del Seguro Social no puede seguir como está. Y para efecto de descartar, que no se va a hacer, pero descartar cualquier posibilidad de que apresuren el paso de aquí al 31 de diciembre para aprobar esta ley, no quiero que la ley lleve el estigma de un madrugonazo. Que entre Navidad y Año Nuevo, la Asamblea de Diputados, más los días libres que hay de aquí en adelante, que inicia hoy, 19 de diciembre, el debate en primero, el debate ya para lograr su aprobación. Sí aspiro a que los 9 diputados de la comisión dejen aprobado en primer debate el proyecto y que pase al segundo debate donde el Pleno Legislativo tendrá toda la capacidad de discutirla con calma y sin que se interprete que es una decisión del Ejecutivo de tratar de pasar esta ley a tambor batiente. Yo respeto mucho la opinión de la gente. Yo no quiero que mi gobierno se tilde de estar manipulando la agenda legislativa. Yo creo que a todo el país le consta que a pesar de todo lo dicho y hecho, la ley ha llegado al tránsito final en primer debate en cuanto a consulta, debe entrar a un análisis respecto de la votación y pasarla ya en enero, a partir de ahora, ya en segundo debate que entre a la agenda legislativa, que yo espero, y así eso sí se lo solicitaré a la señora presidenta, que el tema de discusión del seguro sea prioritario en la agenda legislativa de enero en adelante. Así nos descartamos todas las maledicencias y todo el tema de que esto será un madrugonazo y que esté todo el mundo pendiente y los radicales viendo a ver dónde es que van a trancar la calle. No es eso. Esta ley es muy importante y amerita que sea tomada en cuenta la inmensa mayoría de las personas y gremios y grupos, como en efecto ha sido, y también que la Asamblea tenga en el Pleno, que es el soberano para decidir leyes, la posibilidad de estudiarla y verla y proponer lo que corresponda. Así que espero y confío que ojalá antes del 15 o hasta el 15 de enero, pero bueno, si se tiene que tomar una semana más, pues se tomará. Yo lo que no quiero es que esta ley sea traumática para nadie y el país tenga a finales del mes de enero ya una ley aprobada de la Caja del Seguro Social que nos desempantane del tema, que le permitan a los ministros y entes técnicos de las 3 entidades al frente dedicarse a trabajar y a mover sus ministerios como corresponda y no estar monotemáticamente metidos en el tema del seguro social. Así que con esto la comisión deberá aprobarla en primer debate ahora y pasarla a segundo debate en enero, ya dentro del ámbito de sesiones ordinarias de la Asamblea, donde el Ejecutivo no tiene ya injerencia alguna. Siempre les informo de Darién, porque las cifras creo que lo ameritan. Culminamos esta semana 38 vuelos de repatriación, dando un total de deportados y expulsados del país en estos vuelos de 1.583 personas. La comparación del año pasado con este año sigue en 41% menos. El año pasado cruzaron la ruta 512.110 personas y en lo que va a diciembre, hoy 19, 300.643. El mes de diciembre, respecto a noviembre fueron 11.144 y diciembre va en 3.289 personas, lo cual, faltando los días que faltan para finalizar el mes, podemos terminar en 3.500, máximo 4.000 personas, lo cual es una baja considerable de los 11.000 del mes pasado. Por supuesto, sigue Venezuela acaparando el 70% y Colombia y Ecuador el 6 y 5%. Pero hay una cifra que la pedí y me inquieta mucho porque guarda relación con un problema social muy grave. 55 personas han fallecido en el 2024 en la ruta del Darién. Eso es mucho.
pero preocupante es que han quedado 180 menores no acompañados a la disposición del CENIAF. Eso es un problema muy serio porque hasta donde tengo entendido son menores de distintas edades, desde chiquitos hasta más grandes. Y esto impone un trabajo especialísimo que espero estén consultando las autoridades y así se los pido con las entidades internacionales que tienen que ver con estos asuntos, porque yo estoy seguro que cada menor no acompañado, como le dicen, tiene en algún lugar de Venezuela o Colombia o Ecuador familia. No creo que llegaron sin tener a nadie que le responda allá en esos países y que debiéramos por las herramientas tecnológicas de la época encontrar quiénes son sus familiares para hacer, oye, aquí hay un sobrino, un nieto aquí en Panamá que quedó del tránsito de sus padres que murieron, o el padre que murió, o la madre que murió, con el ánimo de que se hagan cargo el niño. Pero ahorita mismo tenemos en nuestros albergues del CENIAF 180, de acuerdo a la información que me manda el Ministerio de Seguridad. Así que no deja de ser eso un problema, sin duda alguna. Un problema humanitario, social, llámele como le llame, pero un problema serio. Gracias a Dios, cayendo en disminución. Ojalá se mantenga esa tendencia y podamos en los próximos meses decir que ha bajado casi al mínimo. Pero mientras eso llegue, no nos queda otra que seguir atendiendo el problema, como corresponde y siempre con el apoyo de las entidades internacionales que están ahí en las As Blancas y que nos apoyan en ese sentido para darle el mejor recibimiento que se le puede dar a un ser humano, y los venezolanos que aborden sus buses y sigan camino al norte por la imposibilidad que tenemos de repatriarlos, y los otros pues se hacen los vuelos masivos de acuerdo al memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. Hasta ahí los informes míos y pasamos a las preguntas. Señor presidente, Lian Ortega 21 hace la pregunta del millón. ¿Nos tocará una bonificación de la plata del Canal de Panamá que es de todos los panameños o es solo para los políticos? Denle plata al pueblo. Miren, ese cheque que recibimos ayer totaliza en el año 2.400 millones de dólares como accionista dueño del canal, al país. Ni a ningún político se le dará plata de eso, ni se le puede dar plata a nadie de eso. Ese dinero contribuye dentro del presupuesto nacional, como es y como debe ser, a los pagos de los programas tipo Primer Empleo, el Espacio del Emprendedor, a todas las ferias de Lima que estamos comprando, sobre todo en esta temporada navideña, al productor panameño productos para vender a buenos precios y baratos a la población. Todo lo que tiene que ver con salud pública, carretera, escuela, esa plata viene a apoyar eso. Esa plata no se queda, se ingresa a la cuenta del Tesoro Nacional y de ahí el órgano ejecutivo dispone lo que corresponde en función del presupuesto de la nación que permea a todos los sectores. Así que esto no va a bolsillo de ningún político ni nadie parecido. Va al bolsillo del pueblo panameño a través de la cuenta única del Tesoro y el presupuesto de la nación. Marta Anino pregunta, ¿en serio que usted va a permitir que la ASEP cobre por el uso del sol en los paneles solares? No habrán impuestos ni al sol ni al aire, que quede bien claro. No podemos estar incentivando esta industria generadora de energía encareciendo los costos al usuario, porque eso es un desincentivo. Ya tenemos generadoras de las tradicionales y estamos con mucha insistencia invitando a que los empresarios del sector energético internacional vean en Panamá un buen lugar para crecer en tema de energía solar, así como la energía del viento. Y no es cónsono con esa política castigar ahora a la energía producida por paneles solares en detrimento del costo de la misma. Así que no, eso no va a pasar. Yo creo firmemente en la competencia
que debe existir entre las empresas solares y la de las otras para que los precios producto de esa competencia puedan ir bajando más. Así que tranquila que no se va a agravar ni el sol ni el aire. Ángel 24. Señor presidente Mulino, 1. Tenemos que sacar a todos los extranjeros que delinquen del país, tengan o no papeles. Debe crearse una ley o mecanismos para deportar y negar la entrada permanente a todo extranjero que cometa delitos dentro del país. 2. Mitradel Inmigración debe hacer redadas en los comercios buscando extranjeros que están trabajando ilegalmente en el país, le están quitando los trabajos a los panameños. Eso incluye la buonería. 3. Se debe revisar la ley Faúndes. Hay que sacar a todos esos empleados públicos jubilados y pasados de edad que también le están quitando oportunidad de trabajo a los más jóvenes. Muchas gracias por su atención. Mis mejores deseos durante su gestión y gobierne solo con los que estén mejor preparados. Es una muy buena pregunta, sin duda. Ya se está haciendo un procedimiento de siempre y ahora más intenso en revisar a todas las personas que ilegalmente están en el país. No estoy hablando de Darién, estoy hablando acá, en la ciudad y provincias, con el ánimo precisamente de evitar que usurpen trabajos de nacionales en el sector privado o en el sector de emprendedurismo, en donde también pueden hacerlo solo. No tiene el Estado que regularlo ni que autorizarlo, sino que lo hacen de hecho. La ley Faúndes fue objeto de una interpretación constitucional. Creo que en estas conferencias de prensa lo he mencionado. Y aunque uno llegue a la edad de jubilación, tiene el derecho constitucional y humano de seguir trabajando. O sea, nadie se puede meter en eso. O sea, la Corte lo dijo y no se trata de revisar la ley Faúndes, que fue ya revisada por la Corte en su momento, hace ya bastantes años de eso. Por otro lado, todo lo que le expliqué al inicio es un mecanismo integral de los estamentos migratorios y de Policía Nacional y de los demás para ir limpiando un poco la calle y desplazando del país a personas que ya están aquí pero que tienen prontuarios, que tienen antecedentes penales o que están trabajando ilegalmente. Justo para eso esperamos que el programa de El Emprendedor, del Espacio del Emprendedor, resuelva parcialmente este problema y puedan estas personas o estos jóvenes formalizarse y evitarse un problema de repatriación por estar ilegales en el país. Lo que es con relación a gente con prontuarios penales, no se dejan en el país. Una vez se detecten, se hacen operativos diarios. Tocumen tiene un mecanismo de identificación de todas estas personas y se hace un número importante de devoluciones desde ahí mismo de Tocumen para el país de donde vienen a muchas personas que tienen prontuarios de narcotráfico, asesinato, pedofilia, de todo tipo de delitos. Así que estamos en ello sin que esto tenga que pasar por revisión de ninguna ley. Ya fue un fallo de la Corte que mantiene el derecho humano al trabajo y que vamos a seguir en los operativos migratorios que, como les dije anteriormente, son importantes. Señor presidente, Rubén Córdoba 21 pregunta, ¿desde cuándo y por qué se perdió el respeto hacia nuestros uniformados? Está la gente pesada hoy. Yo no sé, intuyo. Yo creo que en su momento tuvo que ver mucho la utilización política de la vieja Guardia Nacional, de la Fuerza de Defensa, para satisfacer temas políticos, politiqueros si se quiere. Vi reconstruir la fuerza pública en el año 90 y en efecto, en aquel momento, para muchos era impensable que se reconstruyera la policía con exmiembros de la Fuerza de Defensa. Pero es que tampoco se podía, y lo digo hoy con la misma convicción con que lo dije entonces, improvisar una policía. A todos aquellos que voluntariamente aceptaron reincorporarse a la denominada nueva fuerza pública, se le hizo sus exámenes correspondientes y unos pasaron, otros no, y se comenzó a trabajar muy incipientemente en la policía.
De ahí a acá ha habido sus altas y sus bajas. Me correspondió como ministro de Seguridad ayudarlos con un buen salario. Un muchacho recién salido de la academia ganaba $325, una cosa así. No tenían ningún otro apoyo. Y por supuesto nada de logística, uniforme, ni botas, ni motos, ni carros, ni nada de eso. Ese es un tema que definitivamente se tiene que mantener en el tiempo y es costoso. El otro tema es el apoyo moral, que yo trato de transmitirle cuando me los encuentro por ahí, cuando voy a las graduaciones, sea de cadetes o sea de oficiales, con el ánimo de que sientan que tienen un presidente y un gobierno que los respalda dentro de los canales legales y constitucionales que ellos tienen que cumplir, evidentemente. Y como les he dicho, el hecho de que ustedes porten una placa o una pistola en el cinto no los convierte ni en más ni menos ciudadanos que nadie. Pero tiene que haber un respeto de la ciudadanía a la fuerza pública también. Y en gran medida se han cubierto en el tiempo las puñeras con que se agarran, que prácticamente el policía queda que no se sabe, porque si le pega al tipo entonces lo procesan por violación de derechos humanos y todo le cae toda la jauría de gente de alrededor. Es un tema bien complicado que se resuelve impartiéndole moral, apoyo moral desde donde corresponda, buenos equipos, buenos uniformes, buenas botas, con el ánimo de que puedan trabajar bien. No como me pasó a mí antes de llegar a la presidencia, que como me conocen, me paraban por ahí a saludarme y me decían, mire cómo están las botas, mire cómo está mi moto. ¿Usted cree que yo me atrevo a pasar de 40 kilómetros en esa moto para matarme? Yo no voy a corretear a nadie con esa moto. Tengo el mismo pantalón que usted nos dio, que los tengo que teñir o los tengo que surcir, y me enseñaban el pedazo de pantalón con un parche, como le decimos, ¿no? Y eso no puede ser. Justamente en este momento estamos gestionando la compra de uniformes otra vez para todos los 3 estamentos, ponerles otra vez uniformes nuevos y dejar atrás todos esos parcheados. Pero la ciudadanía tiene mucho que hacer y es apoyarlo. Yo no estoy respaldando con esto ningún exceso. Ojo, la policía no tiene autoridad para ni apoyo personal mío ni del gobierno para cometer abusos. Pero la población tiene que también entender que son entidades de respeto, que hay que respetar y que están llamados a preservar el orden público como corresponda, de acuerdo a la ley, a los derechos humanos, etc. Así que yo creo que eso viene desde esos tiempos, ¿no? Del deterioro que hubo en los gobiernos militares y que comenzó después de la invasión con la reestructuración o reformación de la hoy Fuerza Pública. Señor presidente, Ricky Chi Panamá le escribe con respeto para recordarle la importancia de firmar el decreto de ley número 20 aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2024. Esta ley representa una esperanza para miles de familias y personas como yo que vivimos con trastorno del espectro autista y enfrentamos diariamente desafíos de discriminación e incomprensión. La salud mental y el bienestar integral no pueden esperar. Cada día que pasa sin su firma es una oportunidad perdida para proteger y cuidar a quienes más lo necesiten. Confío en que esta ley se convierta en una realidad, reflejando el compromiso de un país más inclusivo y humano. Debo decirles con toda transparencia que la ley la veté por inconveniente. Reconozco el problema en aumento del padecimiento del autismo en Panamá. Mi esposa está muy comprometida con esto a través de su despacho y está gestionando cooperación internacional y el establecimiento de lugares especiales para tratar las diferentes clases de autismo. Pero como toda ley eminentemente técnica como esta, se consulta a las autoridades del Ministerio de Salud, del MIDES, y básicamente el problema de la ley es que choca o se inmiscuye con temas ya tratados en leyes anteriores.
y eso lo que va a traer es más problemas en el momento de su interpretación y de su ejecución. Al devolverla, y la firmé hace poco, el veto por inconveniente, le hago el llamado a la Asamblea para que vea el análisis que hicimos del veto y proceda en concordancia a legislar nuevamente, y con el mayor de los gustos la firmo y la sanciono como presidente. Pero teníamos ese problema, que la ley a lo mejor iba a ser más enredo que solución, y no creo que era prudente, además que teníamos las opiniones de entidades técnicas del Estado sobre la ley, y mejor así, limpiemos esos escollos y tratemos de sacar una buena ley, y con el mayor gusto la firmo, la sanciono. Preocupa el tema. Yo personalmente tengo amigos padeciendo este tipo de temas con hijos, con nietos, y no sé por qué, pero va en aumento. No puedo decir cuál es la causa, pero me preocupa mucho el aumento de la población, sobre todo menores autistas. Pero estoy dispuesto a volver a revisarla cuando sea nuevamente tratada por la Asamblea. Abrimos el periodo de preguntas. Gonzalo Lazari, de Arca Media. ¿Cómo está, presidente? Dos preguntas. La primera tiene que ver con la violencia contra la mujer. Son 23 mujeres que han sido asesinadas este año, 17 por feminicidios, 11.000 denuncias de violencia doméstica. Lazari, antes que sigas adelante, quiero recordarte que es una pregunta por periodista. Dale, pues si no me da plomo mañana. De manera pragmática, más allá de los temas de prevención, ¿qué política está implementando el gobierno para reducir estos números? Eso es número uno. Y lo siguiente, aprovechando el momento, es el presidente Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum de México se reunieron esta semana y anunciaron que van a buscar la nominación de una mujer para la Secretaría General de la ONU. Ese debate se empieza a dar el año que viene. Le pregunto, ¿Panamá estaría dispuesta a ir en bloque con México y Colombia para promocionar a una mujer para que sea la secretaria general? Lo primero, veo con consternación este problema que se suscita en un aspecto de la vida, muchas veces en pareja o expareja, en donde llega el ex y le mete X número de tiros a la que fue su esposa. Es un tema muy difícil de controlar. Cuando tú vas a matar a alguien, los asesinos lo matan. Como que tú me digas que el que se metió disfrazado de camillero al Santo Tomás y le metió no sé cuántos tiros al que ya estaba muerto, porque él ya estaba médicamente muerto. Son temas que es muy difícil manejar a través de programas de esta naturaleza. Definitivo que creo que el nivel ha aumentado de conciencia en la ciudadanía respecto del abuso contra las mujeres. Las estadísticas muestran un incremento en ese delito, y el Ministerio de la Mujer con el MIDES, con el apoyo del gobierno central, estamos impulsando políticas para evitar que esas cosas se den. No se trata de un fenómeno general, son fenómenos muy particularizados, ¿no? En donde es una pobre mujer la que sufre las consecuencias de una mala pelea, de un divorcio mal llevado, de lo que sea. Infidelidad, que también es un factor importante en la causa. También, y no sé todavía determinar, hay un problema relativo al narcotráfico también. Porque en muchos casos la víctima viene o vive o convive en áreas muy rojas, en donde por dinero una traiciona al otro y le pasa el soplo a la banda contraria de dónde está la droga, de dónde está la plata, y empezó el problema. Entonces lo que viene es un acto de venganza. Es un tema bien difícil de manejar, te lo confieso, Gonzalo, pero bueno, se está haciendo lo que se puede hacer dentro de una estrategia de apoyo a la víctima. Ustedes ven que hay ya lugares en donde, por ejemplo, en casos ya muy extremos y para prevenir una muerte, agarran a la persona, se la llevan a estos lugares especializados donde la tratan, donde la cuidan, donde la persona no puede volver a ser agredida. Pero en el día a día, la vida, mientras decurre en su casa, que no tiene protección, pues puede llegar un loco y la mata. Pero
es un tema muy, muy delicado. No sé nada del tema de la ONU, te soy muy honesto. Cancillería no me ha informado. En este momento el tema de discusión es la OEA, que va a ser en marzo. Se adelantó un mes. Y en donde, hasta donde yo sé, hay un candidato del CARICOM, o sea, la Comunidad del Caribe, y Paraguay. Y no están los votos, ¿no? O sea que podemos irnos a una segunda vuelta, como ha pasado en otros casos. Así que de Naciones Unidas no lo sé. Si va a ser una candidata mujer, bueno, será una candidata mujer. La propondrán y saldrán a la búsqueda de los votos del montón de países que formamos parte de Naciones Unidas. Pero no tengo ni información extraoficial ni informal de la Cancillería de México ni de la de Colombia. Linet Rodríguez, de Metro Libre. Buenos días. Ya que el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social pasa a enero, ¿esto no se afectará en el pago de las jubilaciones y pensiones, ya que si no se aprobaba este año, Bueno, usted había dicho que se afectaría en 2025? yo he dicho que se van a pagar las jubilaciones. Definitivamente sí, pero se van a pagar. Eso no va a afectar el mecanismo de pago. Por eso es que urjo a la Asamblea para que coloque el tema de discusión de la ley en el top, o en la parte, el número 1 de la agenda legislativa para enero. Y ojalá podamos salir de esto del 1 de enero o del 2 de enero al 15 de enero y ya apaciguar el tema y a otra cosa, que hay muchas cosas pendientes que resolver tanto legislativamente como gobierno nacional. Juan José, de AFP. Buenos días, señor presidente. Le deseo feliz Navidad antes que todo y al resto de los presentes. Sé que estamos a punto de llegar a esa fecha. Quería preguntarle, todo indica efectivamente que en el Darién vamos a tener 200.000 personas menos en comparación al año pasado. Entonces yo quería preguntarle cuáles son o qué causó este descenso de inmigrantes por el Darién, pero también le he escuchado quizás que es un poco optimista o que ha dicho que espera que en las próximas semanas, en los próximos meses, este descenso se siga produciendo. Pero, no sé, se va a producir no son dos nuevos presidentes, pero tema Venezuela, tema Trump. No sé cuáles son esas expectativas que maneja usted en las próximas semanas y si cree que efectivamente va a seguir descendiendo el número de personas que vengan por el Darién. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, ese es mi deseo. Hace 3 meses yo veía el descenso mucho menor que ahora. Sin embargo, hay factores que no los digo para desanimar a nadie. Uno, el clima. Ese es un área donde llueve de verdad. Ha hecho innavegables los ríos por donde pasan las canoas estas con refugiados, que lo hacen muy peligroso. Otro es el tema del desincentivo que da la repatriación. Con 38 vuelos, rifarte la vida 20, 21 días caminando por ahí para que te agarren y te monten un avión y vas para atrás donde empezaste, yo siento que eso ha sido un factor de disuasión, si se puede mencionar así. Mientras la crisis en Venezuela exista, mira los números, de 209.000 en lo que va del año versus 17.000 o 16.000 de Colombia y Ecuador. Es un mundo de diferencia lo que pasa ahí. Y el tema del desincentivo no opera para los venezolanos porque no los podemos repatriar, porque no tenemos dónde bajarlos en Venezuela. Así que eso va a seguir. Yo no siento que eso va a desaparecer. Sí haré todo el esfuerzo político, diplomático en las esferas que corresponden, que lo estamos haciendo, para que cooperen, comprendan este tema. Con la nueva administración de los Estados Unidos, y hago constar que no he hablado con nadie, pero es lo que yo intuyo o lo que se puede lograr. Creo que este es un punto de coincidencia con el presidente Trump respecto de lo que él ve para su país en la frontera de México. Y ojalá pudiera yo tener la ocasión, más temprano que tarde, de poder tener una conversación con él y poder hablar del tema sin ambaje y hacerle entender que también
Lajas Blancas del Darién es otra frontera de los Estados Unidos porque es para allá donde van, o quieren ir, o quieren llegar. Pero hay que esperar después del 20 de enero para ver por dónde se va a abordar este tema dentro de la nueva política exterior de los Estados Unidos. En lo que a mí respecta, Panamá seguirá trabajando con los Estados Unidos. Yo no creo que esta política del memorándum de entendimiento firmado el 1 de julio con mi administración cambie en la administración Trump. No siento que debe ser, que eso va a pasar, no lo creo. Pero igualmente me da el pie de entrada para poder conversar con él o con las autoridades correspondientes migratorias y de seguridad que él designe para poder manejar este tema. Es lo más que te puedo decir en este momento. Nicomedes Frías, Agencia de Noticias Panamá. Buenos días, señor presidente. Quisiera saber si hay alguna decisión en cuanto al tema de la OMC entre Panamá y Costa Rica y si vamos a apelar o cuál es el siguiente paso que tiene pensado este gobierno en ese tema. Por favor, gracias. He conversado con el ministro de Comercio. Lo más seguro es que apelemos para ganar un tiempo dentro del derecho que tiene Panamá de apelar y siendo siempre respetuoso de la ley internacional. O sea, esto no es para jugar vivo, sino para lograr, mientras estamos en el proceso, una negociación con Costa Rica respecto del fallo de la OMC. Pero está ahí, es una realidad frente a nosotros que eventualmente vamos a tener que acatar o terminarla por la vía de un entendimiento con Costa Rica. Pero estoy en este momento precisamente en ese aspecto de conversaciones con el ministro de Comercio y Agricultura para llegar a una posición final. O'Higgins Arcia, de La Prensa. Buenos días, señor presidente. Señor presidente, entendemos la complejidad y sensibilidad social que rodea el tema de la mina de Donoso en Colón y considerando los riesgos ambientales que han advertido en los últimos días, semanas, ha tomado su administración una decisión sobre la venta de los 131.000 toneladas de cobre pendientes para garantizar precisamente la seguridad ambiental y evitar mayores daños mientras se define el futuro de la mina. Muchas gracias. A mí me sorprendió un hoy por hoy de ustedes sobre ese tema, porque eran muy antimina, o a lo mejor siguen siendo. Yo no he tocado el tema de la mina con nadie, porque como dije, vamos a salir del Seguro Social primero. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente hizo una inspección reciente allá en el lugar y ninguno de esos temas salió en la inspección técnica que hizo Mi Ambiente. No sé de dónde sacan la información de que sí, eventualmente puede haber un peligro con el producto no sacado de ahí o con las tinas, etc. Sí le digo algo, hay un plan de mantenimiento que en enero vamos allá a tomar una decisión sobre ese tema para aprobarlo, lo más seguro se apruebe con o sin una solución del tema de fondo. Pero también le menciono que ahí hay un punto de conflicto que es el muelle. Y para lo que sea que se haga con ese material, ese muelle se tiene que activar. Y lo que está ahí latente es la custodia por lancheros narcos, que se han apoderado del lugar sobre pretexto de cuidar que no se vaya a usar el muelle para fines de la mina. Si vamos a sacar ese material, tiene que ser por barco. Yo no he ido ahí, pero entiendo que es una barbaridad de material extraído de cobre que lleva oro y lleva otras cosas. Pero tengamos eso en cuenta, porque no puede ser el mejor de los dos mundos. Vamos a vender, vamos a extraer el material y no tocamos el puerto. ¿Cómo vamos a hacer, no? Entonces, yo confío en la opinión de Mi Ambiente, que estuvo el equipo técnico de ellos hace menos de un mes, un poquito más de un mes allá. Yo le pedí al ministro Navarro que hiciera esa investigación y me dice, no existe en este momento una amenaza ambiental. Me dice a Mi Ambiente, que es la autoridad en la que yo confío, pues de la información que tiene, además que el ministro Navarro ha sido muy puntual en este tema respecto de su particular visión de la mina.
Así que eso es lo que te puedo decir. Si hay que sacarlo, pero también hay que pagarlo a nosotros, Panamá. Pues es nuestro material extraído por virtud de una concesión que ya no existe. Entonces, todas esas cosas formarán parte eventualmente de la revisión integral del problema. Lo que sí le digo es que hace un año, y me lo han corroborado expertos económicos, cuando se hablaba de las consecuencias del cierre, teniendo en cuenta la implicación sobre todo de empleo de una empresa del SIC que manejaba el 5 puntos del Producto Interno Bruto, todo el mundo pasó eso como que, bueno, pues sí, 5% y ya. Un banquero internacional me dijo, en broma y en serio, dice, ustedes son lo máximo. De un día para otro se echaron el 5% del Producto Interno Bruto como si sobrara. Y en estos días, conversando con otro economista y con otro banquero, me dice, aquí está el problema que estamos sufriendo en el país de desempleo, de ruina de muchos negocios. Yo tengo una impresión, los 1.000 y pico de millones de dólares que la Contraloría permitió pagar a proveedores, muchos de los cuales eran del Estado, esa plata ingresó a los bancos a pagar deuda. Poco o nada permeó hacia la economía. Es mi interpretación, la he conversado con el ministro Chapman, con el gerente del Banco Nacional y coincidimos. Porque ustedes recuerdan, previo al pago o a la agilización del pago, la queja era, estoy quebrado, los bancos están encima de mí, me van a quitar la empresa, las propiedades, los equipos, etc. Surtido el pago, me imagino que así mismo fue, a los bancos, que se traduce en otros beneficios, pero no es un beneficio directo que esa plata entera entró al comercio, al empleo, a lo que sea. Y estamos pagando esas consecuencias. Yo estuve en Penonomé hace 8 días, en una visita privada, donde unos amigos, y asistí a un acto de caballos de 4 patas, ¿no? Y lo que la gente me preguntó, olvídense del Seguro Social, ¿cuándo abres la mina? ¿Cuándo resuelven el problema de la mina? Estamos quebrados, mi negocio se está perdiendo. Los restaurantes del área comercial nueva de Penonomé, pasando problemas serios de flujo, de comida, de pasajeros, de personas que iban antes cuando tenían dinero a comer a Jimmy's, a Kentucky, a las distintas franquicias y restaurantes que hay ahí. No hablar nada de los hoteleros, ni de la gente que invirtió en viviendas y que también están pasando el Niágara en bicicleta, ciertamente. Así que son temas que vamos a abordar. Reitero, yo no he tenido contacto con nadie a propósito, no es que no me interese el tema. Yo he dicho que el segundo tema después del Seguro Social viene el tema minero. Creo que es una obligación como país definir qué vamos a hacer con eso. Que a propósito, no tengo yo nada que ver con lo que ahí pasó, pero lo heredé como he heredado muchos problemas, muchas obras sin terminar, muchas deudas que pagar, que estamos pagando viejas de muchos años y que estamos tratando de limpiar la casa responsablemente, porque también sé que es una canallada tener a tanta gente guindando de la brocha cuando podemos ayudar en ciertos pagos. Pero te digo, yo aspiro a, en febrero, poder comenzar a trabajar esto, salido del tema del Seguro Social. Esmundo Antedolfi de La Verdad. Muy buen día, señor presidente. ¿Cuál es el estatus del proceso de la adquisición de las laptops para los estudiantes de las escuelas oficiales? Eso fue objetado por el Consejo de Gabinete. ¿Cuál es su opinión personal acerca de esta contratación? La ministra anunció en estos días que tiene un nuevo modelo de compra similar al que utiliza el Canal de Panamá. ¿Este proceso podría transitar por esta vía? ¿Va a la compra o no va a la compra? En primer lugar, no fue objetado, fue pospuesto en la discusión del Consejo de Gabinete, porque conmigo a la cabeza, yo pensé que era la compra del aparatito. No, es todo un programa detrás del uso de la bendita laptop que involucra
una serie de cosas técnicas, accesos a informaciones, accesos a otros esquemas que el estudiante y los profesores van a poder hacer con la laptop, pero no es un proyecto de comprar X número de laptops a tanto cada una y ese no, es un proyecto pensado por empresas que se dedican a este tipo de cosas. Eso no se ha negado. Está en proceso para ser vuelto a tratar con la debida información. Yo tengo que hablar con la ministra porque no conozco, les digo honestamente, el proceso de diseño de un mecanismo de compra ajeno al que ya tiene el Estado, que no es perfecto, ni cerca, pero es el que hay, pues, el que hay, Panamá Compra, desde hace muchos años, para ver de qué se trata. Creo, salvo mejor criterio, que estoy dispuesto, por supuesto, y abierto a recibirlo, de que eso tiene que pasar por Consejo de Gabinete y de pronto una ley. Porque si no, imagínate, si cada ministerio inventa su mecanismo de compra, esto va a ser un carnaval de compras y un desastre administrativo en el fondo. Así que no está parado el tema, se va a discutir nuevamente a petición del Consejo de Gabinete luego de recibir las explicaciones de la ministra en función del tema integralmente. No es, ojo, esto no es la compra de una computadora a tanto, o si es $20 más o $20 menos, es lo que dice Panamá Compra, no. Es todo un sistema detrás del uso de la computadora para beneficio del estudiantado. Y los maestros o profesores, pues, que van a tener también su maquinita. Así que eso es lo que te puedo decir, no conozco el otro aspecto. Ahmed Pérez, de Telemetro. Buen día, presidente. Hola, Presidente, recientemente el ministro de la Presidencia emitió una nota a todas las entidades del Estado para solicitarles que se suspendieran todas las fiestas de Navidad, entrega de bonos y demás, principalmente con recursos del Estado. Sin embargo, vimos que ETESA hizo la fiesta amparado en el sindicato de la entidad. ¿Qué opinión tiene usted? En una convención colectiva. Así como la de Tocumen hay que darle jamones. Eso es una convención colectiva, es un acuerdo entre partes que mal puede el Ejecutivo decir no se haga la fiesta, si está pactado en una de las condiciones de trabajo de los funcionarios, ¿no? Eso no podemos incidir en ello. En otro tipo de cosas, y lo anticipo, hoy vamos a tener un brindis de mi despacho pagado por nosotros mismos, para que no digan que el presidente se tiró un carnaval, que no va a ser una cena con las personas que veo todos los días y que tendremos una cena en un hotel esta noche a las 6:30. No están cordialmente invitados porque no alcanza para tanto, ¿no? Así que el Ejecutivo no está patrocinando, ¿cómo se llama?, este tipo de eventos bajo ningún pretexto. Estas empresas, Tocumen, y quizás habrá otras, ENA, o tendrán en su convención colectiva con los trabajadores este tipo de beneficios que yo no puedo parar. Es más, hablé esta mañana temprano con el director del IMI, vamos a hacer una feria por aquí cerca para que se beneficien todas las personas del área, presidencia y no presidencia, que tengan acceso a una feria libre y puedan comprar a buenos precios, a los mismos buenos precios que está comprando el resto del país, sus jamones, sus bolsas con arroz, con guandú, etcétera. Juan Cajar, de La Estrella de Panamá. Buenos días, presidente. Hace algunas semanas la Codeco alertó a la AMP sobre posibles prácticas monopolísticas en servicios portuarios, concretamente en el despacho de combustible a cruceros y el caso de la empresa Monjasa. ¿Su gobierno ha tomado alguna medida al respecto? Y sé que solamente es una sola pregunta, pero la siguiente es una pregunta con relevancia histórica. Mañana se cumplen 35 años de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. La CIDH reconoció que Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos en Panamá durante esta intervención, pero hasta ahora ningún gobierno ha tenido quizás la valentía de repente de solicitarle a Estados Unidos reparaciones o un perdón al respecto. ¿Su administración estaría dispuesta a exigirle a Estados Unidos perdón por la invasión? Gracias. La primera pregunta, la MP está trabajando en ello. Se han hecho cancelaciones de licencias a empresas vinculadas con el tema búnker, que están, entiendo, porque le pregunté el día del gabinete al director de la MP, al administrador de la MP, sobre este tema, y hay procesos legales en respeto al debido proceso de cada parte afectada, así como la cancelación, entiendo, de algunos buques. Pero como eso está por decidir, yo prefiero
no emitir un criterio personal, porque para eso está el proceso, justamente, ¿no? Que se defiendan como corresponda y bueno, que se decida en derecho lo que debe hacerse. Evidentemente que es un tema complicado, que se prestó para mucho abuso, pero ahí está, por definirse dentro del programa de la AMP. Yo no sé si me alegro o no de la pregunta del 20 de diciembre. ¿Qué hubiera pasado si no se termina la dictadura? Yo estaba ahí, como le comentaba ayer a algunos amigos, del otro lado, durante todo ese tiempo. Se hicieron las advertencias en su momento. No había medios. Muchos de ustedes yo creo que no habían nacido. No había medios de comunicación, salvo la Estrella de Panamá y los canales que estaban censurados. Uno era de la Fuerza de Defensa, que era TVN, y Canal 4 tenía censura y creo que la prensa del periódico estaba cerrada, destruida, y todos los otros periódicos más chicos, El Siglo, El Ya, estaban cerrados, y bueno, y los periódicos de ERSA, que eran los defensores de la dictadura. Se hizo la advertencia después de las elecciones de mayo del 89 de lo que podía pasar si seguíamos como país tentando al diablo. El doctor Ricardo Arias Calderón, en actitud que la historia debe reconocerle, por lo menos lo reconozco yo, era el más puntual en el tema de las posibles consecuencias, previendo lo que pasó, una invasión. Y advirtiéndole en aquel momento al resto del componente de la Fuerza de Defensa, palabras más, palabras menos, no lleven el país a ese tipo de enfrentamiento final por un solo hombre, que no vale la pena. Entendámonos entre nosotros, como corresponda, pero no vale la pena. El único periódico que había nos publicaba las páginas, y lo pueden ver, si se meten en las hemerotecas por ahí por agosto, septiembre del año 89 deben estar las publicaciones que se hicieron en la Estrella de Panamá. En esa época no había redes sociales, no había nada, había que o leías el periódico o no había más nadie a quien leer porque no había más nada. Y el dueño del periódico, que era Fito Duque, era muy amigo del presidente Endara y por deferencia, a pesar de los problemas que le causaba, aceptaba publicarnos las páginas allí. Bueno, pasó lo que pasó. Nadie mandó a Noriega a declarar el país en estado de guerra con los Estados Unidos. Y nadie mandó a la Fuerza de Defensa a matar a aquel soldado el 16 de diciembre por ahí cerca del cuartel central, que existía entonces. No estoy justificando la acción, porque como parte del gobierno Guillermo Endara sufrí y viví lo que pasó después de ese día. Y quizás es la primera vez que yo lo menciono, pero cuando el 22, 23 de diciembre fuimos a la Asamblea Nacional a tomar posesión del país, con una asamblea incompleta por el fraude electoral, creo que faltaban 20 y tantos diputados por terminar de contar. Se sentía eso muy, muy tenso. Antes de llegar a la asamblea, una tanqueta norteamericana disparó contra un carro de un batallonero y lo voló por el aire. Eso lo vi yo en la estatua de Gandhi, ahí antes de cruzar la esquina con la asamblea. Y estuvimos ahí. Y si alguna vez uno llegó a sentir, por lo menos yo, lo que se llama el sentimiento nacional fue allí. Cantar el himno nacional rodeado de soldados americanos es un sentimiento muy duro para cualquier panameño, por lo menos yo. Y después vino todo el proceso de aclaraciones y posiciones de parte del gobierno en torno a este tema. ¿Cuántos muertos? Monseñor Magrat, que en paz descanse, lideró una comisión. Las cifras rondaban entre 700 y 800, no recuerdo, pero hay un informe
y nunca se pudieron demostrar los miles de miles que decían que habían muerto en la invasión. Personas muy cercanas a mí estuvieron como médicos que eran a cargo de las distintas morgues y sí me decían, miles no fueron, había muchos muertos, sí, pero no eran miles. Y después ustedes recordarán, los que están más viejitos, como yo, las marchas todos los 20 de todos los meses. Si en un país se mueren 6.000 personas, usted tiene por lo menos 6.000 mamás, 6.000 viudas, 6.000 papás que caminan, y eran grupos muy reducidos. Tenían todo el derecho a hacerlo, no estoy discriminando eso ni criticándolo. Pero yo estuve ahí. Yo no quisiera que este país volviera nunca, nunca, nunca a caer en una división entre panameños y de pugnas entre panameños de esa magnitud. Lo digo con el mayor respeto por la opinión pública y por el pueblo panameño y los caídos, porque ahí cayó gente de lado y lado, inocentes, que por estar en un lugar explotó una bomba y se los llevó, gente en el aeropuerto, del viejo aeropuerto de Paitilla, esposos de amigas mías que eran pilotos, que también murieron, en fin, murió quien tenía o debía y quien no tenía vela en el entierro, y para mí todos fueron víctimas de esa noche. Los caminos de las Naciones Unidas siempre son empedrados y en muchas ocasiones manipulados. Yo creo que esta situación se ha aclarado con los Estados Unidos en el tiempo. Se ha aclarado. Y lo que tenemos que reflexionar mañana, a propósito de la fecha, es vernos en aquel espejo y evitar mañana y siempre que este país no caiga en un proceso de división y de enfrentamiento como era aquel proceso, que yo viví en primera fila con toda la dirigencia política de este país a través de la Cruzada Civilista Nacional. Se hicieron las advertencias, se trataron de conversar, tanto aquí como en Washington, con muchas autoridades de Estados Unidos, con muchos líderes latinoamericanos. Nos ayudó muchísimo Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de Venezuela, Oscar Arias, en Costa Rica, entre otros. La OEA no sirvió para nada, muy por el contrario, se vendieron a Noriega, con el entonces canciller ecuatoriano que presidió aquella misión que vino como en julio y agosto del 89 a Panamá, en cuyas reuniones yo participé con la terna ganadora de Endare, Arias y Ford en calidad de consejero jurídico. No hicieron su trabajo. Y había un respeto por la voluntad popular que respetar, valga la redundancia, que eran las elecciones del 7 de mayo, donde se ganó 70-30. Y Monseñor Magat tenía las actas. Porque sí nos tomamos el trabajo de tener las actas, no nos fuimos como Venezuela, que reclamábamos triunfos sin actas. Teníamos las actas en poder de la iglesia, que se entregaron 1 o 2 días después de la elección. Aquí en calle 50, que había, creo que ahí vivía el Monseñor Magrat, cerca del McDonald's, por ahí. Una de esas callecitas, en una casa, me acuerdo que fuimos. Y lo cierto es que fue un día muy trágico para la historia del país. Nadie puede, independientemente de en qué lugar estabas o en qué equipo bateabas, estar satisfecho con lo que pasó. Murieron panameños. Y eso es suficiente para que todos reflexionemos del por qué llegamos ahí, del por qué fue eso. Por ahí hay un canal, creo que es Telemetro, que saca la foto, no la foto, el video de aquella declaración de Noriega en la Asamblea cuando quisieron, sin base jurídica alguna, otorgarle poderes extraordinarios como a Torrijos Padre en su momento con la Constitución del 72, habiendo fenecido el traumático periodo constitucional que empezó en 1984 y que siempre se advirtió, el 1 de septiembre del 89 no habrá gobierno. Bueno, se inventaron uno y resucitaron 505 representantes que no existían y le dieron a Noriega todos los poderes, el machete y la declaratoria de estado de guerra con los Estados Unidos. El resto fue historia. Yo esta mañana, y siempre me acuerdo,
disculpen la perorata. Yo llegué a mi oficina y veo el periódico La Estrella, el único que había. Siempre lo compraba, lo tenía en mi escritorio. Y vi a Noriega en Colón, saliendo de los puertos, con todo el Estado Mayor montándose un bus y habían unos helicópteros gringos volando y le hice un gesto con la mano que ustedes saben cuál es. En la noche todo se derrumbó. Y después tuve testimonio de personas como el nuncio apostólico, como sacerdotes como el difunto padre Villanueva, y escoltas personales míos, que eran del Batallón 2000, y que vivieron todo eso. La búsqueda de Noriega, en un carro de la Anunciatura que se quedó sin gasolina, en medio de las tanquetas y de los disparos. El carro de la Anunciatura se quedó sin gasolina para ir a buscar a Noriega, entre otras cosas. Y lo de penuria, y lo que pasó en la Anunciatura, y la salida de la Anunciatura, las exigencias de Noriega, ponerse el uniforme, la música estridente, que por más de 8 o 9 días estuvimos ahí en la esquina de la Anunciatura con Avenida Balboa, y la salida finalmente el Día de Reyes, el 6 de enero creo que fue. 3 de enero. 3 de enero, del patio de lo que era entonces el Colegio San Agustín, que hoy hay un mall ahí. Así que yo no le deseo eso, experimentarlo ni vivirlo a ningún panameño de las nuevas generaciones. Fue muy duro, muy traumático. Pero pasamos por ahí, por eso digo yo, un día mañana de profunda reflexión, por lo menos para mí, lo será. La conferencia ha terminado, estimados amigos. No puedo Gracias, terminar señor presidente. sin desearles a todos que tengan una bonita Navidad. Si se portaron bien, que el Niño Dios les traiga lo que han pedido, y si no, pues a llorar a otro lado. Los veo antes que acabe el año, el próximo jueves, sí, tenemos trabajo el otro jueves. Que tengan una bonita Navidad junto a sus seres queridos en casa y todo lo mejor para ustedes, para todo el pueblo panameño. Vamos. Gobierno Nacional, con paso firme.